Continuamos en Telenosotros y le agradecemos mucho la oportunidad de hablar con un médico infectólogo. Nos referimos a Damián Lerman. Él está en Rosario y justamente abordar el tema del coronavirus. En primer lugar, preguntándote, Damián, ¿dónde estás ahora? Ahora estoy en el Hospital Operón, que es el hospital donde trabajo habitualmente, y más precisamente en la terapia intensiva del hospital. ¿Cómo está la situación en ese hospital? Bueno, este es un hospital de referencia donde se atienden los pacientes que están infectados o que son sospechosos de COVID, y en este momento tenemos escasa cantidad de pacientes. Así que la situación es buena. Uh-huh. O sea, a esta altura ustedes esperaban qué cantidad de pacientes y qué cantidad de pacientes tienen. Bueno, a esta altura, en verdad a esta altura no sabíamos qué cantidad de pacientes íbamos a tener, porque son todas proyecciones y la verdad que no son tan fidedignas. Pensamos que íbamos a tener muchos más de lo que tenemos, Bien. Pero ahora no tenemos a nadie infectado. Bien. Vos sabés que cuando se empieza a hablar de coronavirus en enero y demás, por todo esto que estaba pasando en Oriente, la consulta es saber si ustedes como infectólogos ya empezaban a evaluar la posibilidad de que se viniera de este lado del planeta. La verdad que siempre se evalúa esa posibilidad, pero nunca se pensó que iba a tomar esta magnitud. Esa es una realidad. Nunca, no es que se dejó de lado, pero nunca se pensó que iba a llegar a esta magnitud, no teníamos noción de eso. Uh-huh. En el mes de marzo, o fin de marzo, que parece que hace un siglo y hace tan solo un mes, vos decías que la cuarentena que se estaba planteando estaba bien para frenar el contagio. ¿Seguís pensando lo mismo? Sí, la cuarentena está bien para frenar el contagio, es un arma vital, digamos, que nos da a nosotros tiempo para acomodarnos, pero también hay que saberla administrar porque a partir de la utilización de la cuarentena también vienen aparejadas otras cuestiones que son las económicas y que es la emergencia de otro tipo de necesidades sanitarias, digamos. Si estamos en cuarentena hay cosas que se van a dejar de lado que tienen que ver también con la utilización de recursos solamente para esto. O sea, hay que estar muy atentos a lo que se hace. Sin duda que es muy buena la decisión, pero tiene que estar muy bien administrada y la salida también tiene que estar muy bien administrada. Esto que hablamos de lo sorprendente que fue la llegada del virus a nuestro país, ¿estamos siendo sometidos a una especie de ensayo y error de lo que va pasando? Por supuesto, claro. Lo que nosotros tenemos a favor es el tiempo, digamos. Lo hemos visto venir, nos hemos preparado para eso, y eso nos da la posibilidad de pensar estrategias y de equivocarnos y de poder corregirlos antes de que esto sea más masivo. Uh-huh. ¿Hay números, hay proyecciones? Sabemos porque en realidad se decía que la curva iba a ser a mediados de abril, ahora se pasó a mediados de mayo. ¿Hay alguna proyección, algún número para hacer un poco de futurología y saber más o menos dónde estamos parados? No, la verdad que lo que se gestó a principio de la pandemia no corresponde a lo que de abril y terminó siendo a mediados de mayo y ahora ya están hablando de junio. O sea que hacer proyecciones es muy complicado, Va a ser complicado. Yo creo que hay que estar preparado y asumir la responsabilidad ahora y esperar, valga la redundancia, responsablemente cómo siguen las cosas. Pero por ahora no tenemos un número exacto ni un día exacto. Hay muchas posturas sobre el tapaboca. Te vemos a vos con barbijo, en este caso es porque estás en la terapia intensiva, pero hay médicos que sostienen solo usar tapaboca en el caso de que vayamos al supermercado o a algún lugar donde haya mucha gente, pero después en el resto del día no usarlo cuando conducimos. ¿Cuál es la postura? La postura, digamos, es bastante heterogénea en el mundo, es muy discutida, pero creo que hay una cuestión que es fundamental, es decir, tratar de protegernos lo máximo posible para evitar el contagio masivo. En ese discurso lo que se deja entrever es que el uso de tapabocas favorece justamente que no haya el contagio masivo. Y el uso de tapabocas está recomendado, por ejemplo, acá en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe,
para todas las actividades en donde no se pueda mantener la distancia menor a 1,5 metros y para aquellos lugares cerrados. Uno podría estar en su auto sin el tapabocas y al bajarse colocárselo. Lo que pasa es que si no hay una directiva clara, si uno empieza a ser muy selectivo con los lugares, por ahí se pierde, la gente se pierde en lo que uno le dice. Entonces, lo ideal es usar el tapabocas siempre que se salga de su domicilio. Obviamente que si uno está caminando por la calle, el riesgo de contagio es mínimo, porque estamos al aire libre. Pero si uno empieza a restringir, a dar o sacar lugares, la gente se confunde. Entonces, el uso universal de tapabocas no está mal, llevarlo cada vez que uno sale de su casa no está mal, al contrario, ya hay sanciones para quien no lo haga, y eso es lo que socialmente se debería adoptar. En este último tiempo, así como ustedes han tenido como infectólogos que estudiar una nueva enfermedad, la población común hemos tenido que aprender y a cambiar un montón de hábitos. Saber si está bien lo que estamos haciendo, porque los que tenemos que salir a trabajar o alguna persona que sale a hacer algún tipo de trámite regresa a su casa y se saca los zapatos, se rocía con alcohol, se mete dentro de la ducha, lava la ropa, que no tenga contacto con otra ropa. ¿Está bien esto que estamos haciendo o estamos siendo demasiado exagerados? A mí me parece que las medidas higiénicas que se tomen siempre y cuando no sean deleterias para uno mismo también. A ver, uno sale a la calle, trabaja, al que le toca trabajar, al que no está en cuarentena, vuelve a su casa y debería sacarse la ropa que utilizó, dejarla para lavar, bañarse, si lo puede hacer, por supuesto, y cambiarse de ropa. Me parece que eso, digamos, forma parte del cotidiano. Uno habitualmente no lo hace en la vida que no sea en medio de la pandemia, pero no es una mala costumbre, digamos, venir del trabajo, cambiarse de ropa y bañarse. Y eso es un gesto mínimo que uno puede hacer en su domicilio y que puede tener repercusión en la salud individual y en la salud familiar. Uh-huh. Es decir, todo lo que no sea engorroso, todo lo que no sea una cuestión negativa, uno lo debería tomar como costumbre, no es tan difícil. Lo mismo que lavarse las manos. No nos cuesta nada lavarnos las manos cotidianamente en nuestro trabajo. O llevar alcohol en gel y utilizarlo cada 1 hora y media, si se quiere cada 2 horas, o después de realizar cualquier actividad que implique tocar algunos lugares que han tocado otras personas. No es difícil, es una sana costumbre y se puede llevar adelante, digamos. Bien, hay medios que hoy publicaban que para el mes de agosto podría haber una vacuna contra el coronavirus. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, el tema de las vacunas es delicado, porque las vacunas tienen que seguir las fases de investigación y eso tiene un tiempo determinado y tiene un ensayo determinado. Es verdad que hoy Oxford, por ejemplo, salió a hablar de que iba a probar una vacuna en seres humanos. Uh-huh. Bueno, cada lugar tiene tiene una manera, cada lugar tiene la potestad de actuar de la manera que quisiese, siempre y cuando esté incluido dentro de las normativas internacionales. Y para incluirse dentro de las normativas internacionales, las vacunas tienen que pasar ensayos. Y los ensayos no son tan rápidos, llevan su tiempo. Yo no digo que no pueda salir una vacuna de manera más rápida que lo esperado, porque hay mucho interés puesto en eso. Pero por lo general se tarda. No es inmediato, tarda meses, tarda más de un año por lo general, y es lo que uno espera en la normalidad. Habría que ver cómo funciona en este momento, y justamente habría que ver cómo funciona teniendo en cuenta lo que está generando la pandemia en el mundo y las pérdidas económicas sobre todo. Claro. Como infectólogo, obviamente hay mucha gente que dice que nos cambió la vida para siempre. ¿Esto es así? ¿Esto en algún momento va a tener un fin? ¿Vamos a volver a la vida de antes, a abrazarnos, a juntarnos, los chicos al colegio, no sé, recuperar la vida? Sí, uno añora la vida que pasó. A mí me parece que sí, que lo vamos a lograr. Por supuesto que esto va a pasar, vamos a tener una vida normal, pero sin embargo va a quedar una enseñanza. Uh-huh. Va a quedar una enseñanza de cuidado, va a quedar una enseñanza de cuidado por el otro. Probablemente conforme pase el tiempo nos vayamos olvidando, pero lo que hay que capitalizar muy bien todo esto, y sobre todo los ámbitos educativos, para que no vuelva a pasar. Y si no nos enseñó esto, si no lo pudimos capitalizar y no pudimos incluir en el sistema educativo, estamos en un problema. Uh-huh. Y la pregunta del millón, ¿y hasta cuándo? Claro. ¿Hasta cuándo? Sí, no lo sé.
La verdad que no lo sé, me parece que en los próximos meses no tenemos solución a la vista. Y se viene la época de invierno, lo cual no nos favorece, por supuesto, porque la gente va a estar más hacinada. Yo creo que hay que ser pacientes, tenemos que ser pacientes, saber esperar, educarnos, no preocuparnos, pero sí ocuparnos y esperar que el tiempo pase responsablemente. Ya llegará el momento de tener una vida normal. Claro, porque viste que en realidad la cuarentena la vienen estirando cada 15 días, ahora se espera que el presidente hable entre el viernes y el sábado y le extiendan 15 días más. ¿No sería más claro que digan hasta tal mes tenemos que esperar y uno se programa mentalmente o sabe cómo va a venir? ¿O es mejor este método de ir como estirándolo de a poquito para que el sufrimiento sea distinto? La verdad que, como no se sabe qué puede pasar, lo mejor es ir autoadministrando la cuarentena. Bien. Y verdaderamente, si el presidente dijese hoy qué va a pasar en 15 días, correría un riesgo porque no sabemos qué puede pasar. Me parece que la medida es lógica, lo que hay que no desesperarse, hay que ir acatando y las normas y siendo pacientes. Sé que es difícil, pero es por la salud de toda la población, ni más ni menos. Es por el otro o por la otra persona que tenemos que hacer esto. Y por nosotros mismos. Piqui. Se cortó. Ahí estamos de vuelta. Se había cortado. Bueno, muchísimas gracias, Damián, por este contacto. Seremos pacientes, seguiremos cuidándonos. Y bueno, y ojalá esto pase pronto y por sobre todas las cosas a cuidarse. Estás en un puesto muy complicado, se habla de un porcentaje muy alto de médicos que se han contagiado de la enfermedad. Así que bueno, la última que te quería preguntar es saber si en Rosario tienen todas las medidas de seguridad necesarias para que ustedes puedan atender. Sí, en realidad las medidas de bioprotección son finitas, porque sabemos que no hay una cuestión de dinero, hay una cuestión de generar recursos. Por lo tanto, en este momento tenemos las medidas, tenemos que saber administrarlas porque también corremos el riesgo de quedarnos sin medidas de bioprotección, lo cual no es un dato menor. Esto tiene que ir acompañado de mucha educación y mucha tranquilidad. Por eso decía al principio que esto de haber visto venir la pandemia también nos sirvió. Pero bueno, hay pocos barbijos, hay poco elemento de bioprotección porque no hay para comprar, porque no hay producción, la producción no alcanza para el mundo. Así que hay que ser muy responsables. Y en ese sentido estamos yendo en este momento. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Nos quedamos por aquí con Noticias Nacionales.